No está en este momento el señor Suárez Quiñones, pero ya que él ha citado a Santa Teresa, yo le voy a citar otra frase de Santa Teresa. Obras son amores y no buenas razones. Y eso es lo que ha faltado en la extinción de incendios de este verano. Miren, Soria y Castilla y León se vacía. Eso es algo inconstatable. Y parece ser que los responsables o los que podrían poner algún remedio, pues se preocupan casi más por agravar la herida. En la Soria rural, que serían todos los municipios de la provincia de Soria, excepto la única aglomeración urbana que hay, que sería Soria Capital y Golmayo, entre 2010 y 2024 se han perdido más de 7.000 habitantes, un 13% de la población. ¿Y a quién le preocupa esta despoblación? Porque al Gobierno de Castilla y León no le preocupa la despoblación. Hace muchos gestos de cara a la galería, lo encuadran todo en el eufemismo del reto demográfico y plantean que es imposible afrontar la despoblación. Bueno, para incorporarse, para irse a vivir a un pueblo o a cualquier sitio, ¿qué busca alguien? Una vivienda asequible y de calidad, empleo y oportunidades laborales. Busca servicios públicos básicos, cercanos y de calidad, conectividad. Busca un futuro. Busca también que no se queme su casa, algo que cada vez parece que es más difícil. Pues pueden darse ustedes una vuelta por cualquiera de los 490 localidades o pueblos de la provincia de Soria que tienen menos de 1.000 habitantes. Y allí se comprueba una cosa. Viviendas hay, muchas, pero la mayoría son segundas residencias, son viviendas vacías o en ruinas, porque la realidad es que no hay vivienda disponible. Y si no hay vivienda disponible, ni cara ni barata, nadie va a poder repoblar esos pequeños municipios. En Soria no hay nada para alquilar en la mayoría de los pueblos, nada. Ahora mismo, en el Idealista he hecho una consulta, 77 viviendas de alquiler en toda la provincia de Soria, 40 en la capital. O sea, 37 viviendas en alquiler para 182 municipios de la provincia de Soria. Y hay 19.000 viviendas vacías. El desajuste es evidente. Muchas viviendas vacías y muy pocas en alquiler. ¿Y por qué no se alquila? ¿Por qué los propietarios no alquilan la vivienda? Bueno, pues esto está profundamente estudiado ya. No es nada que vaya a descubrirles. Falta de seguridad jurídica en el alquiler, riesgo o temor a impagos en la renta, desconfianza en cuanto a la conservación de la vivienda y también pues, cierto temor a que haya ocupaciones de la vivienda. Lo cierto es que la política de este país en materia de vivienda es eminentemente urbana, práctica y exclusivamente urbana. Y el pueblo, los pueblos, también son zonas tensionadas. Yo estoy de acuerdo en que alquilar un piso en Madrid, en Valencia, en Barcelona, en Málaga, es muy difícil y está muy caro, pero hay viviendas. Es que en la mayoría de los pueblos de Soria, ni caro ni barato, no hay ni una vivienda en alquiler, nada, cero, con lo cual las zonas rurales también son zonas tensionadas y las políticas de vivienda tienen que actuar allí. El desajuste está claro y hay instrumentos para trabajar en ellos, por ejemplo, en las viviendas disponibles en alquiler. La Ley de Vivienda de 2010, aprobada por estas mismas Cortes, prevé un mecanismo de intermediación entre propietarios e inquilinos. Es más, se desarrolló ese mecanismo por un decreto de 2013. Y, sin embargo, en 2013, cuando se puso fin al programa Revival de la Junta de Castilla y León, se acabó con el programa de intermediación de viviendas. Si ustedes ahora buscan, por curiosidad, cómo es este programa, qué viviendas hay disponibles en el programa de intermediación de la Junta, aparece página no encontrada. Página no encontrada, Junta de Castilla y León no encontrada. Como en tantas cosas, no se encuentra a la Junta de Castilla y León. Al final van a tener que poner al consejero una pulsera de geolocalización para ver dónde está, porque no se le encuentra. ¿Qué van a hacer?
¿Qué van a hacer en materia de viviendas? Han fracasado en prevención y extinción de incendios. Han dejado abandonada la política de ordenación del territorio. Han dejado abandonada la política en cuanto al reto demográfico. Y tampoco abordan ninguna medida en cuanto a vivienda disponible. Muchas gracias. Señor Ceña, ha sido usted profundamente injusto con la política de vivienda del mundo rural del consejero aquí presente. Es el que ha manifestado el presidente que sí le apoya. Le voy a poner un ejemplo. Mire, el 29 de junio de 2023, la delegación territorial de la Junta en Castilla y León, de manera incomprensible, denegó la rehabilitación de una vivienda en Bavia. Incomprensible. Una vivienda del mundo rural. Bueno, se había reconvertido una cabaña, y luego se hizo una vivienda, luego se hizo un pisito. Y ahí intervino el consejero. Ahí fue Quiñones. Dijo, hombre, ¿cómo ha hecho esto la delegación territorial? Y lo revirtió. Y autorizó esa vivienda. Contra el informe de la propia delegación. ¿De quién es esa pequeña vivienda en el mundo rural? Del señor que había contratado a su hijo. Ve cómo sí que hace cosas por la vivienda en el mundo rural. Ve cómo le apoya al presidente. Ah, siempre lo mismo, claro que sí. Siempre lo mismo, porque ustedes son siempre lo mismo. Siempre lo mismo. Hombre, pocos golpes se dan aquí, ¿verdad? Para las cosas que pasan. 180.000 hectáreas y a ustedes les parece que hay que aplaudir y reírse. Hombre, bastante bien librados salen. Bastante bien librados salen. Como para no quejarse. Oiga, déjennos que al menos nos parezca mal. Somos gente rara. Estamos todos enfadados, tristes, ojerosos. Porque claro, nos parece mal que el consejero intervenga contra la opinión de la delegación territorial para favorecer la casita de un amigo. Claro que nos parece mal. ¿Cómo no nos va a parecer mal? Yo entiendo que ha colocado a su hijo y eso es un mérito suficiente. Pero estas son las viviendas que se rehabilitan. España, en esta comunidad, somos récord de viviendas en alquiler público. Récord. Porque ustedes no han estado nunca por aquí. En los últimos 10 años ni han estado por aquí. Tiene que finalizar. Así que no seamos injustos. El consejero hace cosas por la vivienda del mundo rural. Si no, pregúntenle a Macario. Presidente, pues en primer lugar anunciar nuestro voto favorable a esta moción, que evidentemente compartimos su fondo y que consideramos que es muy necesaria, porque, señorías del Partido Popular, señor consejero de Medio Ambiente y Vivienda, amén de ordenación del territorio, el territorio lo tiene sin ordenar, el medio ambiente lo tiene calcinado y arrasado y las viviendas las tiene inaccesibles en nuestra comunidad autónoma, porque es muy difícil acceder a una vivienda en las ciudades, pero es extremadamente complicado acceder a una vivienda en el medio rural. Y claro, si alguien quiere quedarse a vivir en un pueblo, tiene que tener 3 elementos fundamentales. En primer lugar, una vivienda, cuyo acceso es muy complicado. En segundo lugar, un trabajo, un empleo, que también es extremadamente difícil y harto complejo en Castilla y León, donde a muchas zonas rurales ni siquiera llega Internet. Y también tienen que tener servicios públicos de calidad, cosa que en Castilla y León brillan por su ausencia en el medio rural. Con lo cual, estamos ante un cóctel explosivo e incendiario, nunca mejor dicho, para que la gente no se pueda quedar a vivir en el medio rural. Yo creo que esta iniciativa demanda cosas muy de sentido común, como que haya un plan de mediación de la Junta de Castilla y León entre los propietarios y los posibles inquilinos de las casas para realizar los trámites y gestiones necesarias, o que haya un fomento e incremento del parque público de vivienda en el medio rural de esta comunidad, que a día de hoy es prácticamente inexistente, o que se destine a implemente una línea de ayudas para
la rehabilitación y reforma de las casas en el medio rural con el compromiso y la garantía de que esas casas se van a utilizar como primera vivienda al menos 6 meses y, si no, ponerlas dentro de un plan de alquiler de la Junta de Castilla y León. Yo creo que para solventar el problema de déficit de vivienda en el medio rural es una buena iniciativa. Pero está claro que al final ustedes, que hoy yo creo que han inaugurado un nuevo género político, está claro, señorías del Partido Popular, que ustedes no son comunistas, pero no redistribuyen la riqueza, pero sí que son incompetentistas. Incompetentistas, porque ustedes redistribuyen su incompetencia. La culpa es de todo el mundo, menos de ustedes, que llevan 38 años gobernando la Junta de Castilla y León. Sin duda es para miccionar y no echar gota, o al menos echarla y apagar incendios. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Señor Ceña Tutor, cierto es que hay un déficit de vivienda disponible en el medio rural de Soria y en el de Castilla y León. Pero hay que empezar diciendo que el mismo problema que tienen los sorianos lo tienen el resto de todas las provincias de nuestra comunidad. Usted ha hablado de datos que están muy bien, pero que hay que llegar al fondo de la cuestión. ¿Por qué en las zonas rurales de Castilla y León hay tanta vivienda vacía? ¿Cuál es mayormente el modo de vida de las zonas rurales de Castilla y León y qué problema tienen los jóvenes? ¿Que no hay vivienda o que no hay trabajo? ¿No será que si no hay trabajo optan por irse a las ciudades? Nosotros creemos que sí. Miren, ustedes, señorías de UPL y Soria ya, instrumentalizan la despoblación para alimentar un discurso localista y victimista, pero nada más. Ustedes apoyan las mismas políticas que el bipartidismo que nos ha traído hasta donde estamos actualmente. Ustedes, que son uno de los mayores defensores de la Agenda 2030, la misma que ha destruido el modo de vida de las zonas rurales de Castilla y León, porque no sé si usted sabe que el modo de vida de esas zonas rurales de Castilla y León es la agricultura y la ganadería. Entonces, ¿qué nos vienen a contar? Porque si son precisamente las políticas verdes y las climáticas que ustedes apoyan las que han destruido el modo de vida de la gente de las zonas rurales. ¿Y qué pretenden ustedes que trabajen los jóvenes? Si lo poco que había, la coalición europea del Partido Popular y del Partido Socialista se han encargado de hacerlo desaparecer. Traen una propuesta sobre la vivienda en las zonas rurales y ustedes saben que no hay trabajo, y si no hay trabajo la gente se va. Y si la gente se va no hay servicios y así sucesivamente. Señorías, es una pescadilla que se muerde la cola. Habla de los programas de fomento de vivienda en alquiler que la Junta de Castilla y León tiene en marcha y las escasas promociones de vivienda pública actuales. Efectivamente que eso es una realidad. Pero si no hay empleo, se van. Y la Junta lo primero que debe hacer es desmarcarse de las políticas que destruyen el medio rural. En Castilla y León han desaparecido en los últimos años miles de explotaciones agrícolas y ganaderas. Nos encontramos ante una situación a la que nos ha arrastrado el Partido Popular y el Partido Socialista, que como única solución pretenden convertir las ayudas a la vivienda rural en una vía para atraer inmigración extranjera subvencionada y nada más. Y ustedes son parte del problema por hacer el seguidismo de estas políticas, es decir, del bipartidismo. Mire, señor Ceña, para defender el medio rural de Castilla y León tiene que haber empleo, industria agroalimentaria, ayudas al campo y protección a la familia, y la vivienda debe ser un complemento de esa estrategia integral. Creemos que debe haber rebajas fiscales para la rehabilitación, simplificación administrativa e incentivos a jóvenes que quieran quedarse en su tierra. Pero lo principal es que haya trabajo para evitar que los jóvenes se vayan a las ciudades. Miren, hace unos meses desde Vox presentábamos en este hemiciclo una iniciativa para revertir la ley de vivienda, reducir cargas fiscales, garantizar la protección frente a la ocupación, agilizar avales y expandir la vivienda protegida y asequible en Castilla y León. Y ese debe ser el camino. Primero, crear empleo y después fomentar la vida en las zonas rurales. Por ello, les planteamos la siguiente enmienda de sustitución que consta de 8 puntos y paso a leer a continuación. Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a, primero, promover la mejora de todos los servicios públicos básicos en las pequeñas y medianas ciudades, así como en el medio rural. Impulsar la creación y crecimiento de empresas en la economía de las ciudades pequeñas y medias, así como en el medio rural, a partir de incentivos fiscales que permitan desarrollar negocios viables, rentables y atractivos a la inversión que contribuyan
a la fijación de población en esos municipios. Dotar a las pequeñas y medianas ciudades de los medios necesarios para la rehabilitación de viviendas como medio para atraer más población y facilitar el asentamiento. Proteger la producción de las pequeñas y medianas empresas de carácter asociativo y familiar para facilitar la permanencia de dichas empresas en sus localidades de origen. Desarrollar incentivos fiscales en materia de vivienda con el fin de facilitar la consolidación de población en las capitales de provincia más pequeñas y en las capitales de comarca. Reducir el tipo general del 1,5% al 0,5% del impuesto de actos jurídicos documentados para fomentar la transmisión de bienes inmuebles y favorecer de esta manera la actividad inmobiliaria. Establecer una bonificación de impuesto de transmisiones patrimoniales en cuota del 99% para compra de vivienda habitual cuyo precio sea inferior o igual a 300.000 euros. Y, por último, establecer una bonificación del 99% de la cuota tributaria del impuesto de actos jurídicos documentados y del impuesto de transmisiones patrimoniales para todos los supuestos contemplados en la línea de avales que ha anunciado el Gobierno de España. Nada más y muchas gracias. Gracias, presidente. Finalizó el anterior periodo de sesiones con el rechazo del Partido Popular y de Vox a todas las iniciativas que en materia de vivienda defendimos desde el Grupo Parlamentario Socialista. Rechazaron la proposición de ley de vivienda digna, votando en contra de blindar la vivienda pública en Castilla y León y poner fin a la actual situación de emergencia habitacional que existe y es real. Rechazaron también nuestra proposición no de ley para aceptar la propuesta del Gobierno de España de triplicar la inversión pública de vivienda en los próximos años, blindar la vivienda pública y ser transparentes. Y para justificar su voto en contra negaron que existiera un problema de vivienda en nuestra comunidad. Al parecer, hoy para Vox sí que existe un problema de vivienda en el medio rural. Nos alegramos que Soria ya se sume con esta moción a las reivindicaciones y exigencias en materia de vivienda al Gobierno de Mañueco, que desde el Grupo Parlamentario Socialista llevamos años exigiendo a la Junta de Castilla y León. Bienvenidos. No sean muy optimistas, poco o nada se puede esperar de quienes siguen negando que existe un problema de vivienda en Castilla y León, aunque sea real. Poco o nada se puede esperar de quien sigue sin asumir que la vivienda es la máxima preocupación que existe en Castilla y León, seguida de la despoblación y de la sanidad. Y poco o nada se puede esperar de quien es incapaz de afrontar el reto demográfico de nuestra comunidad, de quien es incapaz de garantizar la igualdad de oportunidades en nuestro medio rural y de quien es incapaz de poner en marcha medidas urgentes que faciliten el acceso a una vivienda digna y promuevan la fijación de población en nuestros pueblos. La despoblación y el acceso a la vivienda amenaza el futuro del medio rural de Castilla y León. ¿Y qué hace Mañueco? Especular, porque su modelo de vivienda es el de la especulación y el negocio. La nueva orden de actualización de precios máximos de vivienda publicada el 10 de julio de 2025 en el BOCIL y su impacto en el medio rural es un ejemplo más de cómo especulan y hacen negocio. En los ámbitos municipales de menos de 5.000 habitantes, los precios de las viviendas de protección pública incrementan un 20,5% y en el resto de las viviendas, incluidas las viviendas de protección pública en el medio rural, incrementa el señor Quiñones el precio un 14,6%. Así no se retiene ni se atrae población a nuestro medio rural, así se especula y así se hace negocio en perjuicio de nuestras familias, de nuestros jóvenes y de nuestro medio rural. Mientras el Gobierno de Mañueco es incapaz de dar respuesta a los problemas reales de vivienda existentes en Castilla y León, el Gobierno de España puso en marcha ayudas al medio rural a través del Plan Estatal de Vivienda para el Acceso a Vivienda 2022-2025, que contempla un programa de ayudas para personas jóvenes y para la contribución al reto demográfico con el objetivo de contribuir a la recuperación de la población en municipios de pequeño tamaño. El pasado 4 de septiembre, el Gobierno de España ha anunciado que el próximo Plan Estatal de Vivienda incluirá un eje específico destinado a movilizar viviendas vacías en municipios rurales con problemas de despoblación o riesgo de deterioro y destinar recursos adicionales a localidades con valor patrimonial, ampliando así la oferta en zonas donde la falta de vivienda disponible limita tanto la fijación de población como el desarrollo económico. Mañueco ha cumplido el convenio suscrito el 26 de julio de 2022 para la ejecución del Plan Estatal de Vivienda 2022-2025. Por eso el Partido Popular no va a apoyar sus propuestas, porque Mañueco no está a la altura de nuestro medio rural, ni de los vecinos del medio rural, ni de quienes quieren vivir en el medio rural y no pueden por su política de vivienda.
El Partido Popular no va a apoyar el programa de mediación de alquiler porque ya existe en nuestra comunidad, pero eso sí, financiado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para revitalizar el mercado de vivienda en zonas despobladas. Tampoco va a apoyar el Plan Plurianual de Vivienda Pública en el medio rural porque en el mes de junio ya votaron en contra de la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista para recuperar el parque público de vivienda social de titularidad autonómica. Tampoco va a aprobar el plan para catalogar las edificaciones en ruinas porque les dirán que ya está implantado en todas las diputaciones provinciales, aunque la Junta ni financie ni colabore. Ni los planes de vivienda de áreas rurales específicos porque no tienen ni siquiera un plan de vivienda autonómico. Tampoco van a apoyar convocar ayudas para menores de 35 años para la adquisición de una vivienda habitual, porque el programa 8, el programa de ayuda a los jóvenes incluido en el Plan Estatal de Vivienda, solo ha convocado las ayudas del bono alquiler joven gracias a los 32,4 millones de euros de financiación procedentes del Gobierno de España, porque la Junta de Castilla y León no puso ni un solo euro. Ni mucho menos apoyarán ayudas destinadas a la rehabilitación y reforma de viviendas en municipios de menos de 500 habitantes sin que exista financiación europea. Lo único que podrían apoyar en el Partido Popular es la entrega de las 6 viviendas de protección oficial en San Pedro Manrique, porque Soria ya, en menos de 9 meses, ha cambiado 3 veces la fecha de entrega de las viviendas. Antes de finalizar 2024, cuando registró la proposición no de ley, antes de finalizar el primer semestre de 2025, cuando se debatió, y ahora antes de octubre de 2025, con esta moción. Este es su nivel de exigencia con Mañueco y con la Junta de Castilla y León. El Grupo Parlamentario Socialista apoyará su moción. Señor Ceña, en sus citas es usted como en lo demás parlamentariamente y políticamente hablando. Pues bulo. La autora o el autor de la frase que usted ha atribuido a Santa Teresa no fue ella. Ella la citó en alguna ocasión, es anterior a ella. Es de origen incierto y es bastante anterior a ella. También la citó y la utilizó Unamuno o Lope de Vega, pero no es de Santa Teresa. No es de Santa Teresa. Ya le digo, tiene la misma certeza que en el resto de afirmaciones políticas e intervenciones que realiza. Señor Ceña, le veo muy volcado en el tema de los incendios, pero también le veo muy protector del Partido Socialista y usted no ha hecho referencia alguna a la última cacicada del Partido Socialista en el Congreso de los Diputados, que ha ampliado 49 veces el plazo de enmiendas de la ley de los bosques de socios, que sería una buena y gran medida para luchar contra los incendios. Usted eso no lo ha dicho y lo ha olvidado, y es usted cómplice de los socialistas. Mire, tampoco ha hablado usted de la Ley 12/2023 de 24 de mayo, que es la Ley de Vivienda Estatal, una ley totalmente comunista que interviene en el mercado del alquiler y lo único que ha hecho es que la gente no ponga sus viviendas o sus propiedades en alquiler porque no hay seguridad jurídica. Ha convertido España en un país en el que vale más un ticket del Telepizza que una escritura ante un notario registrado en el registro de la propiedad, porque tiene más validez la palabra de un ocupa que la escritura de un propietario. Eso es España, un país bananero a día de hoy y no un país con un Estado democrático y de derecho. Mire, respecto a los puntos que usted plantea, en el primero le tengo que decir lo siguiente. Ya se han iniciado los trámites para la reforma del Decreto 41/2013 de 31 de julio, por el que se regula el programa de fomento de alquiler de Castilla y León, según puede consultarse en la página web de la Junta de Castilla y León, y ha concluido ya el trámite de consulta previa. Por lo tanto, una vez más, aparte de no ser certero, llega tarde. En el punto segundo, tengo que decirle, respecto al plan plurianual que persiga el incremento sustancial de la vivienda pública en el medio rural, que, como ya se indicó en el debate de la interpelación de la que deriva esta moción, ya existen actualmente 3 planes plurianuales dirigidos al incremento de la vivienda en el medio rural. Primero, el Plan de Acceso a la Vivienda para Jóvenes de Castilla y León, que implica un descuento de un 20% a la compra de la vivienda rural por jóvenes. Las previsiones hasta el año 2028, en el marco de este programa de descuento, son las de ejecutar 1.000 viviendas con 150 millones de coste de construcción. 2. El programa Rehabilitare, con una previsión de 290 viviendas en la legislatura y 22,5 millones de inversión. 3. El programa Emprendedores, con una previsión de 250 viviendas y una inversión estimada de 32 millones de euros hasta 2030.
Respecto al plan de catalogación e inventario de las edificaciones en ruina, tengo que decirle que corresponde a los municipios la competencia para la declaración de ruina de los inmuebles conforme al artículo 107 de la Ley de Urbanismo Autonómica, bien de oficio o bien a instancia de cualquier interesado. Igualmente, les corresponde a las competencias de inspección urbanística con arreglo al artículo 111 de la citada ley, contemplándose en su disposición adicional tercera que los presupuestos anuales de la comunidad contendrán las previsiones de gastos necesarias para promover y facilitar que los municipios cumplan con el conjunto de sus deberes urbanísticos. Respecto a las viviendas de San Pedro Manrique, le tengo que decir que solo falta el proceso de selección de los adquirientes. Y respecto a realizar a las áreas rurales de Castilla y León en las que se detecten problemas de falta disponible unos planes de vivienda, pues tengo que decirle que conviene recordar que el programa Emprendedores obedece precisamente a ese propósito, el de promover viviendas en ámbitos rurales en los que se detecte una especial dificultad de acceso a la vivienda. Ya se ha tramitado el de Vegas Claras en Aguilar de Campoo, siendo ya próxima su aprobación, y se encuentran en estudio los de Guijuelo, Salamanca, y el de Olvega, en nuestra querida Soria. Respecto al punto sexto, le tengo que decir que de las dos opciones que contempla el programa 5 del Plan Estatal para el Acceso a la Vivienda, los artículos 51 a 60 del Real Decreto 42/2022 de 18 de enero de ayuda al alquiler o a la compra, en Castilla y León se ha optado por la ayuda al alquiler. Eso sí, esto es así debido a que la convocatoria anual de ayudas al alquiler en la que se hacen confluir los fondos de este programa 5 y con los fondos de los programas 2 y 4, al resolverse en favor de todo solicitante que cumpla los requisitos de la convocatoria, necesita ser dotada con una cuantía muy relevante de crédito. Tal es así que la suma de los créditos de los tres citados programas, 19,57 millones de euros, necesita ser complementada con fondos autonómicos. Respecto al último punto, pues le tengo que decir que la propuesta del último punto ya queda cubierta a través del programa de Rehabilitare. Y, por cierto, no se olviden ustedes de la fiscalidad en el medio rural. El impuesto de transmisiones patrimoniales vale 15 euros para una vivienda de 150.000 euros. Si eso no es facilitar el acceso a la vivienda en el medio rural, que venga Dios y lo vea. Muchas gracias. Bueno, señor Igea, por favor, algún día cuénteme quién es Macario. El señor Suárez Quiñones hace cosas por sus amigos, hace cosas por su hijo, pero desde luego por la vivienda no hace muchas cosas. Señor Fernández Santos, muchas gracias. Gracias por su apoyo. Señor alcalde Enríquez, bueno, después de 3 años y medio por lo menos podía pronunciar bien mi apellido, Ceña, no Peña. Déficit de viviendas. Déficit de viviendas, 37 viviendas en alquiler, 19.000 viviendas vacías. Si eso no es un déficit en cuanto a un desajuste del mercado, es evidente. Y en cuanto a que si responsable de que no haya vivienda en las zonas rurales es la Agenda 2030, la inmigración, el empleo, bueno, yo le voy a decir una cosa, no sé si va mucho por los pueblos de Castilla y León. En Soria, en los pueblos, empleo hay. Lo que no hay es viviendas. Sus puntos de enmienda, pues me va a permitir que le haga una pregunta. Son 8 puntos añadidos de sustitución. Pues entonces presenten aquí una PNL y ya la analizaremos. Señora Peregrina, no soy optimista, la verdad. Soy optimista en la vida, pero no en la política. Fíjese si soy optimista, que soy del Numancia y todos los años espero que suba, pero no se logra. En cuanto al nivel de exigencia en la vivienda de San Pedro, si estamos en septiembre, tendré que exigir que se entreguen en un plazo posterior a la fecha en que hago la petición, porque si no, pues no se entiende. De todas maneras, muchas gracias y corroboro casi todas las cosas que ha dicho hoy aquí en este estrado. Señor Heras, bienvenido. Bienvenido porque parece que usted tiene bastante alergia a este púlpito. Bienvenido a debatir sobre una ley no de bosques de socios, como ha dicho, ya que me ha corregido una cita, le voy a corregir yo otra. No de bosques de socios, de montes de socios, que también reivindico y que está parada en el Congreso. No se sabe muy bien por qué. Bueno, estos señores podrían dar explicaciones, como están paradas casi todas las leyes en este país. En cuanto a la ley de vivienda estatal,
bueno, yo he reivindicado en numerosas ocasiones, lo que pasa es que usted a lo mejor no me ha podido escuchar o estaba despistado, que esa ley de vivienda no defiende la vivienda en el medio rural. Está preparada para zonas urbanas, como esas zonas tensionadas. Y a lo mejor es más zona tensionada San Pedro Manrique, que no tiene ni una vivienda en alquiler, que Málaga, que aunque sean caras, tiene viviendas en alquiler. ¿Ocupas en Soria? Pues ya me dirá cuántos hay, porque la verdad, pocas denuncias por ocupas hay en la provincia de Soria, pero también me preocupa la situación. En 2013 salió un decreto para este programa de intermediación de viviendas. Si hoy ha anunciado aquí que están ya estudiando cómo sacarlo, joder, pues después de 12 años ya les vale. Desde luego, en esto el señor Suárez Quiñones y su consejería tampoco anda fino. El programa Rehabitare. Podemos hablar del programa Rehabitare si quiere. Me parece muy interesante. Es un programa que el propio procurador del Común y muchos expertos, aun aplaudiendo el fin que persigue, pues no están del todo satisfechos con la ejecución del programa Rehabitare. Tampoco es la maravilla que ustedes venden. 52 viviendas en Soria entre los años 2016 y 2025. 10 años y 52 viviendas, 5,2 viviendas al año. Es muy difícil que así solucionemos el problema, muy difícil. Pero a mí lo que más me preocupa del programa Rehabitare, que ya le digo que su filosofía es correcta, es: ¿hay los suficientes controles para saber que ese dinero que la Junta de Castilla y León, la Diputación y los fondos europeos están aportando va verdaderamente destinadas al objetivo de ese programa, a tener viviendas de alquiler social asequible? Porque yo me he encontrado, y eso usted, que es alcalde de un municipio en Soria, seguramente lo sabrá, que muchos ayuntamientos no cumplen ese objetivo. Hay del programa Rehabitare viviendas hasta en alquiler vacacional. Y nadie está inspeccionándolas. El señor Suárez Quiñones, de nuevo, no hace su trabajo porque la Consejería de de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio debe vigilar eso y exigir al ayuntamiento la devolución de los fondos si no se cumple. Y muchas veces no se cumple. No presumiría tanto del programa Rehabitare. En cuanto al alquiler de vivienda, a la adquisición de vivienda para menores de 36 años y a la subvención, es cierto, ustedes cumplen un punto de los que se comprometieron. Firmaron un convenio con el Ministerio en el año 2022 para un plan 2022-2025 y han cumplido solo un punto de los dos. No sé de qué me está hablando, señor Eras, perdón. Muchas gracias. Votos emitidos, 80, votos a favor, 36, en contra, 33, abstenciones, 11. Queda aprobada la moción.